Hola a todos, espero que donde estén muy bien. Hoy les traigo un video donde voy a completar muchísimas cosas que tienen que ver con estructura. Si alguna vez se me han preguntado dónde debe ir el do, dónde debe ir el das, cuando pongo be, cuándo debe ir el did, las estructuras de la pregunta. Sí, yo quiero empezar a escribir oraciones, pero es que no sé cómo es que debe ser el orden, qué palabra debe ir en dónde. Con este video les va a quedar todo eso clarísimo. ¿Qué dice acá? Lo que tenemos acá es entonces el tiempo, las palabras que van con ese tiempo, la forma, ya sea infinitivo, gerundio. ¿Qué es eso de infinitivo, gerundio? Pues infinitivo es cuando el verbo está sin conjugar. Ejemplo, be. Al conjugarlo queda am, is, are, was, were, will be, lo que sea. Esa es la forma infinitiva. ¿Cuál es el gerundio? Ando, endo, cantando, comiendo. ¿Cuál es el participio? Ado, ido, cantado, comido. Eso es todo. Y hay otra que es la forma del subjuntivo en español, que es comiese, hubiese, hubiera. Es como más para los tiempos condicionales. Esas serían como las formas principales en cuanto al verbo. Estarán en esta casilla. La siguiente, bueno, acá veíamos las expresiones que se utilizan con cada uno de esos tiempos, porque no son las mismas expresiones que se utilizan para hablar de algo que ocurre normalmente, para algo que ya ocurrió, para algo que ocurrirá. Cada una tiene sus palabras especiales y esas palabras me las tengo que aprender porque me va a ayudar mucho a armar más oraciones. Ejemplos con afirmativas, ejemplos con negativas y ejemplos con interrogativas. O sea, van a tener todas las formas en todos los tiempos sin ningún problema y todo en este video. Así que empecemos entonces con el presente simple. Y vamos a empezar primero con el presente simple de los verbos diferentes a to be. Ya lo veremos ahorita porque es que to be maneja una estructura un poco distinta. Así que entonces, la forma para el presente simple va a ser siempre el sujeto más el verbo. ¿Ese verbo en qué forma debe ir? En infinitivo, pero, o en la forma base. Pero cuando se trata de he, she, it, pues le agregamos ya sea una s, una es o is. Lo veremos a más profundidad cuando tratemos solamente el tiempo presente simple. Pero en este video lo importante es que les va a quedar una muy buena base para todos los tiempos y para todas las formas de hacer oraciones. Ok, entonces es tener sujeto. ¿Qué es un sujeto? Todos los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, o el carro, el niño, el tío, su mamá, su hermano, su novia, su esposo, el computador, el marcador, la luz, la cama. Todo eso hace sujeto. Es de lo que voy a decir algo en una oración, o es el que realiza una acción en la oración. Por ejemplo, tu papá canta. Tu papá completo es el sujeto. Canta es el verbo. Y tu papá canta rancheras. Rancheras es el complemento. Tengamos eso claro en español y en inglés va a ser muy fácil. Ok. Entonces, en la forma afirmativa lo que tengo que hacer siempre es tomar ese verbo cualquiera, correr, bailar, jugar, reír, y ponerlo después de cualquiera de los sujetos. Eso es todo. En la forma estilo Tarzán, correr, yo cantar, tú correr, él bailar, él reír. Solamente que tengo que tener cuidado en el presente simple. Es como el presente simple y el pasado son los que más cuidado debo tener. Pero una cosa importantísima, tú no puedes pasar al tiempo pasado sin tener muy clara la estructura y las reglas que tenemos para el presente simple, porque si haces eso siempre vas a estar teniendo más problemas. Y eso es lo que nos pasa normalmente cuando vamos a estudiar a un sitio, que nos evalúan el presente simple, pero como no lo tenía muy claro, simplemente me sirvió para pasar el examen. Cuando llego al pasado me confundo, no entiendo y me parece que es más difícil. Entonces, no pasen a un tema sin haber manejado primero uno antes. Recuerden el video acerca de los 4 niveles de competencia, que era el de la cajita, junto con otros 2 que iba explicado eso de los 4 niveles de competencia. Entonces, necesito ser primero muy competente en un tiempo, necesito ser competente inconsciente en un tiempo. El presente simple me tiene que fluir así, solo, automático, para poder pasar al pasado simple. Acá entonces puedo hacer una infinidad de oraciones. Corro, I ran. Corres, you ran. Él corre, he, she, it. Pues como les digo, es agregarle la S. She runs. Y para los demás, que serían you otra vez, we y they. Recuerden que acá este you es tú o usted. Y acá este you es ustedes o vosotros. Y acá el they es ellos y we es nosotros. Entonces para I, you, we y they casi siempre va a ser la misma combinación. To be es la excepción, pero en todos los demás verbos
lo que coloque acá es lo mismo que voy a colocar todo lo que tenga que ver con you, con we, con they. ¿Ok? You puede ser tu mamá y tú. You puede ser todos ustedes. You puede ser simplemente tú, que estás allá viéndome. She puede ser tu mamá, tu gata, si la quieres tratar como una persona. Hay que saber los equivalentes de he, she, it, porque creemos que él es solamente él y ya. Él puede ser Pedro, John, el presidente, el gato, el perro. Tener todo eso clarísimo. Vamos a separarlo para que nos quede clarísimo. Entonces, cuando sea I, you, we, they, miren, son 4. Pues va a ser el verbo sin tocarlo, sin hacerle nada. Puede ser work, puede ser travel, puede ser go. Pero cuando tengo he, she, it, ahí es donde tengo que tener cuidado con las S. Si es works, he works, she works, it works. Travels y goes. Eso es todo. Eso es lo que tengo que tener en cuenta en las frases afirmativas. Ahora, en las negativas, ¿qué es lo que necesito? De nuevo el sujeto, pero esta vez el auxiliar que le corresponda, ya sea do o das. Para esto correspondería el auxiliar do. Para estos, el auxiliar das. Y no es muy común negar de forma larga. Do not, does not. Eso suena como un poco sofisticado e innecesario. Así que simplemente siempre contraer. Todas las veces que pueda hacer una contracción, hacerla. Así su profesor le diga que en el lenguaje culto no se hace eso. Usted va a hablar a lo inculto como yo le estoy diciendo. Don't, doesn't. Is not. Se convierte en isn't. Acá es simplemente lo mismo entonces. I, you, we, they. Todo eso tengo que agregarle el don't antes de poder colocar el verbo. Don't qué, yo no qué, yo no voy, yo no viajo, yo no corro. Y para las de abajo, he, she, it, negar con el mismo do, pero en tercera persona que es does. Le agrego el not, pero con contracción, doesn't. Y el verbo, ojo acá, mucha atención. Acá no puedo colocar ninguna S, ninguna ES, nada de eso. ¿Por qué? El auxiliar ya lo tiene. El auxiliar es el que me está dando la regla de si es presente, si es pasado. Con el que sigue no me meto, ese no lo toco, ese lo tengo que dejar quietico en su forma normal. Así sea aquí o sea aquí. Entonces, todos estos verbos realmente aplican para ambos. El verbo que vaya después ya no tengo que tener cuidado con él. Lo dejo en su forma base o infinitivo. I don't go, he doesn't go. I don't travel, she doesn't travel. Y así con todos, ¿ok? El verbo que va después del auxiliar no se toca. Esa es la estructura para la negación. Ahora la estructura para la pregunta. Entonces, el orden es, si acá tenía sujeto, auxiliar, más not, más verbo, acá voy a tener inmediatamente es auxiliar. Para hacer preguntas se van a dar cuenta que este patrón se cumple en prácticamente todos los tiempos. Por eso es que es importante tener claro el presente simple, porque si no es así, los demás tiempos me van a presentar dificultades también desde el principio. Entonces, esta es la base. El presente simple es la base de todos los tiempos. Y el presente simple teniéndolo claro cuando es con to be y cuando es con los demás verbos. ¿Qué pasa? Entonces acá, lo que tengo que tener claro es auxiliar. Plus, cuando diga plus, estoy diciendo esto. Plus, que se lee plus, más. 1 más 1, 1 plus 1, 2. Auxiliar más, ¿qué es el he? Es el sujeto de quien hablo en la oración, de quien hablo en la oración, el que realiza la acción. Plus, verb. Eso es todo. Siempre tengo que tener, y bueno, el complemento sí lo hay. Mientras, mucho cuidado acá, mientras yo mantenga esta secuencia en cualquier pregunta, no voy a tener ningún problema con las estructuras. Eso es lo que tengo que hacer, no tengo que traducir del español al inglés en esto, no. En este caso es aprenderme la estructura. Y ay no, pero es que aprenderme la estructura es muy fácil. Va a ser mucho trabajo para usted aprenderse estas cositas nada más.
Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Esa es la estructura. Al igual que en las afirmativas de sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Mientras mantenga todas las frases así, no va a ser frases raras como no sé. Va a empezar por not, no. Si no te sabes estas estructuras, no vas a darte cuenta que tienes que empezar por el yo. Tiene que haber una persona que realice la acción. I don't know. ¿Qué dice ella? No sabe. Empieza no. Eso no es ninguna frase, eso no tiene ningún sentido. En cambio, si sé que las frases tienen que ir así, sujeto, verbo, complemento, tengo que decir she doesn't know. Ella no sabe. Siguiendo esto, pilas, hagan la diferencia, hagan la comparación mejor con el español para que se den cuenta las diferencias que hay y las mantengamos. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Entonces el auxiliar, ya sabemos, para I, you, we, they, pues va a ser do. Para he, she, it, pues va a ser does. Y hago la pregunta. Entonces en lugar de preguntar que si yo voy, pues pregunto, do you go? Y acá iría el resto. Do you go to the movies? El complemento. ¿Tú vas al cine? ¿Vas a casa temprano? Do you go home early? Do you go home early? Yo sé el espacio, ya lo explicaré luego cada tiempo por separado, pero acá quiero dejarlos todos claros. Do you go home early? Con does. Does she study? Y completo con derecho. Does she study law? Recuerden el signo de interrogación para que esa pregunta. Miren, si ustedes no se salen de esto, no van a tener ningún problema. Y es importante que sepan sobre todo hacer preguntas, porque si saben hacer preguntas, están a medio camino de hablar inglés. La respuesta está en las preguntas. Hagan buenas preguntas y le dará la solución a todo. Así que antes de ir a las preguntas, a las negaciones y a todo eso como tal, primero quiero mostrarles acá las palabras que se utilizan normalmente con el presente simple. Recuerden, cada tiempo tiene sus propias palabras, su propio vocabulario. Entonces, algo muy común en el presente simple es hablar de rutinas, de hábitos, de cosas que pasan normalmente, de algo que es un hecho y de pronto de algo que está estipulado en un horario. ¿Okay? Esos serían como los 4 usos principales del presente simple. Hablar de hechos, todo lo que es real. La capital de Colombia es Bogotá. El sol sale por el oriente y se oculta por el occidente. Bueno, aunque no es el sol el que sale, sino la tierra dando vueltas ahí. Pero bueno, es la expresión. Entonces eso no sería un hecho. El agua hierve a 100 grados. Esos son hechos. Cuando se habla de hechos, se habla de presente simple. Primera cosa. Segunda, para hablar de hábitos o rutina. Ejemplo, me levanto a las 4, desayuno a las 5, me baño a las 6, salgo a trabajar a las 7:30, llego a la casa a las 9. Esa es como la típica, ¿no? Hablar de la rutina. Importantísimo. Esto que vamos a hacer, sí, hagan la rutina con usted mismo, hágala con una tercera persona, hablen de su rutina y hablen de la rutina de alguien más, que sea en tercera persona, que puedan decir ella, para que podamos practicar muy bien esto del presente simple en tercera persona singular, ese. Y recuerden decir siempre tercera persona singular, porque muchos profesores dicen en tercera persona, pues tercera persona también es ellos, y al ellos no se les agrega ese, ni nada de eso, entonces hay que ser específico. Tercera persona singular, ¿qué es eso de las personas? Primera persona, yo. Segunda persona, usted. Tercera persona, cuando hablo de una que no está en la conversación, él, ella, eso o ellos. Entonces está primera persona del plural, que es we, y primera persona del singular, que es yo. Segunda persona del singular, que es usted o tú, y segunda persona del plural, y segunda persona del plural, que es ustedes o vosotros, para España. Y esta tercera persona del singular, él, ella, eso, pues porque es singular, y segunda y tercera persona del plural, que es ellos o ellas. Recuerden que este it y este they sirve para decir ella, la mesa, para nosotros, no she, y este they para ellos o ellas. Si estoy hablando de las camas, de las sillas, va a ser they. Si estoy hablando de los perros, va a ser they. Si estoy hablando de mis hermanos, va a ser they. De mis papás, va a ser they. ¿Ok? Ahora sí, entonces, estas palabras. Estos adverbios de frecuencia que dicen en... Recuerden que un adverbio es el que modifica el verbo. Puede decir dónde lo hago, cómo lo hago, qué tan frecuentemente lo hago. Entonces, en este caso es de frecuencia.
algunas veces, siempre, a menudo, bueno. El orden en la oración. Tenemos esta como la oración básica, sujeto y verbo, ¿verdad? Entonces si quiero decir él a veces va, pues digo he y utilizo el adverbio de frecuencia. Aquí, he, vamos a suponer que acá estoy escribiendo sometimes. He sometimes goes. Este no lo puedo tocar porque esto no es un auxiliar, así que este tiene que ir igual. He sometimes goes a cine. To the movies. He sometimes goes to the movies. Lo mismo, siempre va a cine. He always goes to the movies. Él a veces va a cine. He often goes to the movies. Entonces recuerden, siempre estos van en medio del sujeto y el verbo principal. Porque con to be es distinto. Ya vamos a pasar a to be. Por ahora, la negación. Entonces yo no siempre voy a cine. I don't always. En este caso iría en medio del auxiliar y el verbo. El adverbio de frecuencia. Yo no siempre voy al cine. Suena raro esa frase, pero bueno. I don't always go to the movies. Él no siempre va al cine. He doesn't always go to the movies. He doesn't always go to the movies. ¿Por qué desaparece ahí el goes? Y dije go. Porque ya estoy utilizando el auxiliar doesn't en esa frase. Y el auxiliar es el que lleva la regla del presente, del pasado, de las terceras personas del singular. Todo eso. Pregunta, ¿él siempre va a cine? Pues simplemente auxiliar más sujeto más adverbio de frecuencia más verbo más complemento. Does he always go to the movies? Does he always go to the movies? Eso es todo, mantengamos esa estructura y de ahí no nos vamos a perder. Bueno, ya expliqué entonces dónde deben ir los adverbios, ya voy con el to be, pero tengamos por ahora la estructura básica en la pregunta. ¿Qué es? Auxiliar más sujeto más verbo más complement. Quedémonos con esa. Entonces, todas las preguntas que yo quiera hacer, lo único que tengo que hacer es seguir esa estructura. Entonces, si quiero preguntar, ¿él va a cine? Simplemente does, porque es el auxiliar. He, verbo go to the movies. Does he go to the movies? Eso para pregunta. Pero ahora si quiero preguntar cuándo va él a cine, por qué va a cine, con quién va a cine, pues es muy fácil. Simplemente aquí le antepongo la WH, ese pronombre interrogativo que es por qué, cuándo, cómo, quién, con quién. Aquí lo pongo. ¿Por qué va él a cine? Why does he go to the movies? Recuerden que hay siempre dos clases de preguntas básicas que van a ser preguntas de sí o no, yes, no questions, que van a ser respondidas con sí o con no, o que quién sabe. Y las preguntas de información, que van a ser preguntas llamadas preguntas abiertas. Las que se responden sí o no son llamadas preguntas cerradas. Las que se responden con una información, pues se les dice pues se les dice information questions, o preguntas de información, o preguntas abiertas. Como, ¿cómo te llamas? ¿Qué color te gusta? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo trabajas? ¿Por qué haces eso? Porque me toca decir algo más que simplemente un sí o un no. Pues la estructura va a ser igualito que lo que está aquí, pero simplemente le antepongo al auxiliar WH. Eso es todo. Esa es la estructura para la mayoría de preguntas. Entonces, cada vez que ustedes quieran preguntarle algo a alguien, monitoréense. Fíjense, ¿qué es eso de monitorearse? Es mirar si estoy utilizando la estructura adecuada. Esto puede ir un poco en contra de lo que mucha gente dice, pero hay que hacerlo. Muchos les van a decir, no se preocupe, lo importante es hablar. Si se pone a fijarse mucho que se está utilizando la gramática correcta, que la pronunciación, con todo eso se va a confundir. No crean mucho eso, es mejor. Los grandes aprendices se están monitoreando, se están haciendo constante feedback, retroalimentación. Dicen algo, inmediatamente se preguntan, ¿sí lo dije bien? A ver, si utilicé el sujeto. Aun cuando eso te parezca contraproducente, hazlo. Recuerden, muchas veces el que más aprende es el sapo de la clase. ¿Por qué? Porque mientras los otros están diciendo algo, él se está monitoreando si el otro lo dice bien. A ver si utilizó bien la estructura. Hagan lo mismo con ustedes. Al principio ustedes van a ver que su proceso de fluidez, de aprendizaje, se puede ver de pronto un poquito afectado negativamente. Pero con el tiempo, el tener una estructura sólida, bases sólidas y la confianza de que están armando oraciones correctas, les va a ayudar a incluso avanzar mucho más rápido que los que no están pensando en esas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, digo, hey, si utilicé el auxiliar donde era, why did you come? ¿Por qué viniste?
Why did you come? Sí, claro, primero está el pronombre interrogativo. ¿Por qué? Why. El auxiliar, did. El sujeto, you. El verbo come. No hagan frases como why you came. ¿Por qué viniste? Why you came. No, porque eso es español y se sale de la estructura del inglés. Pues si es necesario, pues entonces utiliza acá también el español. Recuerda que se pregunta algo como ¿por qué hiciste tú venir? Eso sería la pregunta en el pasado. ¿Por qué hiciste tú venir? Why did you come? ¿Y por qué vienes? ¿Por qué hacer tú venir? Why do you come? ¿Por qué vendrás? ¿Por qué futuro tú vendrás? Siempre va a ser así. WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Hagan siempre esa clase de preguntas, manténganse ahí porque es el 90% de las preguntas que se hacen en inglés van a mantener la misma estructura. Si se pregunta con WH, va a ser esa la estructura. Si se pregunta con sí o no, pues omito simplemente la parte de WH y simplemente digo auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Fácil, fácil. Es extremadamente fácil. Eso es todo lo que tengo que hacer, aprenderme la formulita y seguirla. De eso se trata la gramática del inglés. Unas cuantas reglas, mantenerlas y ya podré estar hablando con más precisión. Y yo mismo me voy a sentir mucho más seguro y confiado. Por eso normalmente una de las tareas que más dejamos los profesores es la de la rutina. ¿Ok? Entonces, que no se quede solamente en la rutina tuya. Ojalá hiciera la rutina de todos los miembros de tu familia, porque estás practicando todas las personas. Y recuerda que en tercera persona singular cambia. Para que compares la diferencia que hay entre hacerlo con yo, tú, nosotros, ustedes y ellos, comparado con él, ella, eso. Ahora, ¿qué pasa con el verbo to be? Como les digo, es un verbo diferente. El verbo to be, la estructura en la forma infinitiva, pues vamos a ver cuál era la estructura acá. Acá la estructura era simplemente sujeto más verbo en infinitivo más complemento. Y tener en cuenta que el verbo en infinitivo pues cambiaba en la tercera persona singular. Aquí es sujeto más be conjugado. ¿Ok? Siempre tiene que estar conjugado de acuerdo a la persona que le corresponda. Para I va a ser am. Para he, she, it. Y todos los equivalentes de él, ella, eso. Su mamá, su hermano, su tío, el perro, el gato. Va a ser is. Y para you, we, they. Va a ser are. Teniendo eso en cuenta, simplemente entonces sería sujeto más be más complemento. Lo que quiera colocar después. Ejemplo, pues simplemente sujeto I, verbo am, complemento happy. Si es nosotros o ellos mejor, ellos, verbo be, para ellos les corresponde are, cansados, they are tired. O si estoy hablando de dónde están, o sea, el lugar, pues they are there. Ellos están allá, they are there. Y si lo digo rápido y abrevio esto, pues they are there. Recuerden utilizar más la contracción del verbo to be. Aquí la dejo. Verbo to be, forma completa. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y contracción. I'm, his, she's, it's, you're, we're, there. Entonces, esa sería la forma afirmativa. ¿Ok? Ahora la forma afirmativa utilizando alguna de estas. Antes les mencionaba que tenía que decir yo siempre corro, queda igual en inglés. I always run. Yo siempre corro, I always run. Acá yo siempre estoy en casa, ya cambia. Yo estoy siempre en casa. Yo estoy siempre en casa. I'm always home. Yo nunca estoy cansado. Tengo que decir yo estoy nunca cansado. ¿Cómo sería? Yo nunca estoy cansado. Díganmela ustedes. Nunca. Never. Yo nunca estoy cansado, nunca me canso. I'm never tired. ¿Y cómo sería entonces? Yo a veces corro. I sometimes run. Y yo nunca corro. I never run. I never run. Yo siempre estoy en casa, ¿ok? Tengan en cuenta esto. Con to be, estos adverbios de frecuencia van después. Con los demás verbos, todos los demás, correr, cantar, soñar, reír, jugar, este va después del sujeto, inmediatamente. I always sing. Yo siempre canto. I always sing.
beautifully. ¿Y cómo es el negativo en el verbo to be? En los demás verbos decíamos que lo que tengo que hacer es sujeto, auxiliar, negación, verbo, complemento. Pues con el to be, la negación es sujeto más be más not más complemento. Ojo, sujeto más be más not más complemento. Veamos. I am not happy. No estoy feliz o no soy feliz. Sad. No estoy triste. No estoy triste en inglés se dice entonces yo estoy no triste o yo soy no triste. Recordar hablar Tarzán y tú entender mejor inglés cuando empezar a hablar de esta forma. Yes. Yo estoy no triste. Como dice, yo no estoy loco, pues yo estoy no loco. Tú no eres feliz. ¿Cómo se diría entonces tú no eres feliz? Pero hablado así a lo Tarzán. Tú ser no feliz o tú eres no feliz. You are not happy. Eso para la negación, muy fácil, todas las nego así. Él no está aquí, he is not here. Pero recuerden utilizar la contracción, esta. I'm not sad, you aren't sad, he isn't sad, she isn't sad, it isn't sad, we aren't sad, they aren't sad, you aren't sad. En las preguntas, pues cuando eran los demás verbos, ya saben, auxiliar do or does, presente simple, de nuevo, teniendo en cuenta la persona. Do I go? Does he go? Pues con el verbo to be es esta misma frase que tenemos acá, pero lo que tengo que hacer es pasar el be antes. Porque la fórmula sería, para la pregunta, be plus subject plus complement. Easy. ¿Cómo quedaría entonces? Am, sujeto, I, complemento, sad. Am I sad? Estoy triste. Si yo le pregunto eso a alguien, am I sad? Si yo te pregunto, estoy triste, ¿tú qué me respondes? Pues las respuestas, como te estoy preguntando con sí o con no, tienen que empezar con un sí o con un no. No. Esto es lo que tú me debes decir. No, you aren't. O si me des cara de triste, yes, you are. En la afirmativa corta no puedo utilizar contracción. Yo no puedo decir yes, I'm. Yes, you're. Yes, he's. No, tengo que decir la completa. Yes, he is. Yes, they are. Yes, you are. Ok, miren, me preguntan con to be y respondo con to be. En la negación, pues estoy haciendo la contracción aquí. Aquí sí la puedo hacer, pero no en la afirmativa. No, you aren't. Yes, you are. ¿Y qué pasa si me preguntan, si la pregunta no es con to be, sino es con cualquier otro verbo? ¿Cantas, bailas, juegas, trabajas, ríes, sueñas? ¿Vives en tal parte? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Qué pasa si me preguntan cualquiera de esas? Pues cualquiera de esas preguntas va a corresponder a la primera regla. Y ahí salen todas. Si me preguntas que si me gusta bailar, dijimos que era auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Veamos, auxiliar, do. Sujeto, you. Verbo, like, ¿te gusta? Do you like? Y complemento, hace parte del mismo verbo, to dance. Do you like to dance? Todas las preguntas que quiera hacer mientras me mantenga aquí, me van a salir. Do you like to dance? Y antes, como preguntaba con to be, pues respondía con to be. Are you crazy? Yes, I am. Is she your friend? Yes, she is. Pero acá, como pregunto con do, tengo que responder con do. Y si fuera la pregunta con will, respondería con will. Y si fuera la pregunta con have, ¿has visitado Alemania? Have you been to Germany? Pues respondo yes, I have, or no, I haven't. Pero acá me están preguntando con do, pues respondo con do. Do you like to dance? Yes, I do. Y si de pronto no te gusta bailar, pues no, I don't. Dejen la pereza y contesten esto completo, que uno siempre es con esa pereza de decir simplemente yes or no. Y se está uno privando de aprender o de reforzar, de afianzar la gramática. Demos siempre respuestas completas. Yes, I do, no, I don't. Yes, I am, no, I'm not. Yes, she is, no, she isn't. Alright. Tenemos entonces aquí la base del presente simple. A ustedes les corresponde hacer muchas oraciones. Ahora, el presente progresivo. Este tiempo es mucho más fácil que presente simple. De pronto a este les tome un poco el pelo. Este sí no, porque como lo tenemos exactamente igual en español, yo estoy cantando, tú estás jugando, ellos están riendo. Es igual. Estar, el verbo y el ing es igual en español. Estar cantando. Estar cantando. Es más fácil en inglés realmente.
Fíjense de la importancia del verbo to be. Ya aquí en este presente progresivo tengo que utilizar el verbo to be. Por eso es normalmente el verbo que más enseña, el que más está practicando. Y yo entiendo lo que les pasa a muchos. Ay, otra vez vamos a ver el to be, qué pereza todos los años con el to be. Mientras tú no aprendas bien los usos del to be, la estructura, cómo se maneja, no podrás aprender nada más, porque el to be lo vas a encontrar por todas partes y más te vale manejarlo al derecho y al revés, que seas un competente inconsciente del verbo to be. Que si yo te pregunte rapidísimo, ¿tienes hambre? ¿Cómo se diría tiene hambre? Que tú inmediatamente puedas decir, ¿are you hungry? Y si yo te pregunto a ti, ¿are you hungry? Me respondas inmediatamente, yes I am, no I'm not. Y no que vayas a salir con algo como, yes I do, no I don't. Porque ahí no lo estaría manejando todavía. Entonces no tienes derecho a pasar a ningún otro tiempo, a ningún otro tema. Ese es el primero. Este I'm going aplicaría igualito que cualquier otro. Entonces, he's going, pues ahora estoy trabajando. Yo, más, to be, más, verbo en infinitivo, work, más, ing, I'm working. Ok, I'm working. I'm working. Fácil. Lo mismo con todas las demás personas. I'm working, you're working, he's working, she's working, they're working. Es muy fácil. Ahora, en negación, igual como teníamos antes, sabemos que el to be se niega simplemente agregando el not. Pues igual pasa acá. I'm not working. Tú no estás trabajando. You aren't working, he isn't working, they aren't working. Y la pregunta, pues, ¿estoy trabajando? Am I working? ¿Está él trabajando? Is he working? Obviamente acá está el going. Aquí es estoy yo yendo, está él yendo, pero lo estamos haciendo el ejemplo con work. Am I working? Is he working? Are you working? Are you working now? Y si yo te pregunto, are you working now? ¿Tú qué respondes? Espero que hayas dicho yes I am, porque tú estás trabajando en esto, en aprender inglés. Yes I am. Bueno, si no lo ves como trabajo, sino más bien como diversión, como lo veo yo, pues dirías no, I'm not. La pregunta entonces es muy fácil, simplemente la estructura be más subject plus verb plus ing plus complement. Veamos, estás trabajando, be, are. Sujeto, you. Verbo, work. ing. Working. Are you working? ¿Estás trabajando tiempo completo? Full time. Are you working full time? ¿Cómo responden? Yes I am, no I'm not, porque me están preguntando con to be. Y eso es todo acerca del verbo to be. No se queden con una persona, recuerden, háganlo con todas, hagan el ejercicio con todas las personas y con cuantos verbos puedan. Pero ahora si quiero preguntar, ¿por qué estás trabajando? Pues muy fácil, a esta estructura que cambia un poquito de esta, hagan la comparación, recuerden lo que les dije con las WH questions. Pues igual, acá no tengo que hacer nada, sino solamente preguntar ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? Etcétera. ¿Cuándo estás trabajando? When are you working full time? ¿Cuándo estás trabajando? ¿Cuándo vas a trabajar de tiempo completo? When are you working full time? Ah, full time los domingos. Qué rara esa pregunta. Bueno, acá era where. Entonces es ¿dónde? ¿Dónde estás trabajando de tiempo completo? I'm working full time with my family. Estoy trabajando de tiempo completo con mi familia. ¿Cuándo? When are you working full time? ¿Por qué estás trabajando de tiempo completo? Why are you working full time? Quédense ahí, simplemente manténganse acá y así podrán hacer cualquier pregunta. ¿Cuáles son los usos del presente progresivo? Para hablar de cosas, aquí decíamos que era para rutinas, etcétera. Aquí es para hablar de cosas ocurriendo en el momento en el que se está hablando. Ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás tú haciendo? What are you doing? Por eso es común escuchar a los cubanos decir, ¿qué tú haces, chico? Porque ese es el orden que tienen allá en Cuba. Porque ese es el orden que toman en inglés, chico. Ese es el orden que toman en inglés, mi pana. Cosas que están pasando en el momento de estar hablando. Otro uso, y muy común y que normalmente ignoramos, para hablar de planes para el futuro cercano. Nosotros preguntamos, ¿qué vas a hacer esta noche? Y en inglés es preguntar, ¿qué estás haciendo esta noche? What are you doing tonight? Si ven que mantengo la estructura, no me salgo de ahí. ¿Qué estás haciendo esta noche? What are you doing tonight? Y yo respondo, voy a cocinar. ¿Cómo diría voy a cocinar? Piénsenla un momento.
Muy sencillo, como les digo que tienen que utilizar el presente progresivo para hablar del futuro, pues lo único que tengo que decir es estoy cocinando. No voy a cocinar si no estoy cocinando. Ya sé que están diciendo, pero ahí se utiliza el futuro con going to. Es otra forma de decirlo. Puedo decir I'm going to cook, que por cierto traduciría literalmente estoy yendo a cocinar. Puedo utilizar ese o puedo utilizar simplemente estoy cocinando. ¿Qué estás haciendo esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? What are you doing tonight? I'm cooking. I'm cooking dinner for my parents. Voy a cocinar para mis papás. Realmente estoy cocinando para mis papás. Entonces háblenlo así. Empiecen a utilizar el presente progresivo para hablar de cosas que van a pasar en el futuro. Digan, I think I'm dancing tonight. Creo que voy a ir a bailar esta noche. I think I'm dancing tonight. ¿Ok? I think I'm working tonight. Creo que voy a trabajar esta noche. Keep it in mind, guys. At the moment es otra expresión, entonces es común decir estoy trabajando ahorita, estoy trabajando ya, estoy trabajando ahora. Now traduce ahora o ya. I'm working now. I'm working now también puedo decir estoy trabajando en el momento. I'm working at the moment. I'm working at the moment. Y otro uso que ya tenemos, algo que está pasando en el momento o algo que está ocurriendo en el futuro cercano. Utilizamos muchas frases de esas. I'm cleaning my room later. I'm cleaning my room later. Voy a limpiar mi cuarto luego. Cuando realmente estoy diciendo, pues el equivalente para nosotros sería estoy limpiando mi cuarto luego. Usen mucho estas frases y se van a sentir más wow hablando inglés. Otro uso es para hablar de cosas que están ocurriendo estos días. Ejemplo, alguien me dice, ¿dónde estás trabajando? Where are you working? En ese momento que la persona me encuentra, de pronto esté en un parque. De pronto esté tomándome algo, no estoy trabajando, pero sin embargo me pregunta, ¿dónde estás trabajando? Where are you working now? I'm working with a multinational company. Estoy trabajando con una multinacional. Y si ven, no lo está haciendo en el momento. Esos son los tres usos principales del presente progresivo. Keep it in mind, guys. Manténgalo presente. El uso del pasado simple. ¿Para qué utilizamos el pasado simple? Efectivamente para hablar de cosas que empezaron en el pasado y acabaron en el pasado, ya ocurrieron. Y sobre todo cuando digo el momento en el que ocurrieron. Entonces podemos decir las expresiones last year, en ese momento ocurrió. Last week, la semana pasada, el año pasado. Con el go es muy fácil decir en español la expresión hace 2 días, me lo encontré hace 2 días. I saw him, lo vi, I saw him 2 days ago. Aquí va el número, la cantidad de tiempo. 2 days ago, hace 2 días, hace 2 horas. 2 hours ago, hace 3 años. 3 years ago, hace 2 minutos. Miren, eso equivaldría al hace, pero va al revés. 2 minutos hace. 3 minutes ago. 3 hours ago. 2 months ago. 5 years ago. Y cuando digo el año, la fecha, in 1990. Oh, yesterday, last night. ¿Cuál es el patrón entonces? Para los regulares utilizamos ed. Es decir, los regulares son work, play, talk. A todos esos lo único que tenemos que hacer es agregarle ed. Y acerca de la pronunciación, por ahora entonces simplemente nos quedamos con que regular le agregamos ed. Work, worked. Play, played. Talk, talked. Walk, walked. Stop, stopped. Y para los irregulares, pues nos toca aprendérnoslos de memoria, pero también no se preocupen que hay unas reglas para eso que se pueden aprender y estará en un video muy próximo. Este video precisamente la lección número 28, este video de los irregulares y cómo aprenderlos rápido. Y tenemos acá la práctica con un verbo irregular, pero lo vamos a hacer con el regular. Entonces, I, he, she, we. Y con eso quiere decir que aplica para todos. No hay cambio, excepto cuando es con to be. Pero de nuevo, vamos a ir primero con los demás verbos y luego haremos con to be. Entonces, con todo esto, simplemente tomo el verbo en su forma infinitiva o base, work, y les agrego ed. Y tengo el pasado simple de los verbos. Worked, I worked. En la negación, pues como les decía, el auxiliar es el que lleva todo. Entonces, simplemente coloco I, he, she, auxiliar, did, agrego la negación, not, y el verbo lo dejo quieto. Cuidado con colocar ed acá. Crimen, eso no lo hagan. Yo no trabajé, I didn't work. Tú no trabajaste, you didn't work. Él no trabajó, he didn't work.
Ella no trabajó, she didn't work. Ellos no trabajaron, they didn't work. Qué facilidad, ¿no? Qué diferencia al español, que pobrecito, a los gringos les toca aprenderse. Yo no trabajé, tú no trabajaste, él no trabajó, nosotros no trabajamos. Considerémoslos. A ellos les toca duro, en cambio a nosotros esto es pan comido, ¿sí o no? Y en pregunta, pues de nuevo, me pego de la que está acá. Simplemente la estructura me dice que es auxiliar más sujeto más verbo más complemento. Pues el auxiliar, como aquí era el do y el das, en el pasado va a ser el did. Did. Tú, sujeto, you. Verbo principal, work. Miren que acá no trae nada. No aparece ni ing, ni ed, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el auxiliar solito ya lo está haciendo. Mucho cuidado con eso. Did you work? Did he work? Did she work? ¿Y la respuesta cuál va a ser? No puedo decir yes I do, no puedo decir no I don't. Si te pregunto, ¿tú trabajaste anoche? Did you work last night? Did you work last night? ¿Qué me respondes? Sorry, si dijiste yes I do, you are wrong. Debías haber dicho yes I did. Porque estoy preguntando con ese auxiliar. En pasado, respondo en pasado. Yes I did, no I didn't. Yes I did, no I didn't. Did he work? Yes he did, no he didn't. Did she work? Yes she did, no she didn't. Did they work? Yes they did, no they didn't. Háganlo completo. No they didn't. Es común también escuchar didn't. Como que esa D suena como una R. Didn't, no I didn't. ¿Qué pasaría si fuera con el regular? Pues la estructura es muy sencilla. Simplemente sujeto más verbo en pasado más complemento. Tengo que poner el verbo en pasado. Entonces, sujeto I, verbo en pasado, went. Complemento, to church. Fui a misa. I went to church. No me verán haciendo eso. Ustedes lo saben. Y en la negación es muy fácil, ojo con los regulares. Entonces, en la negación, simplemente lo mismo que está acá. Y tomo el verbo en su forma base, que es go. I didn't go. ¿Ok? Igual que arriba. ¿Por qué? Porque en el pasado lo único que me importa es en las negaciones y en las preguntas. Negaciones y preguntas, ojo, porque en las afirmaciones sí la cosa cambia. Los irregulares me los tengo que aprender por obligación de memoria, pero ya les dije que les voy a ayudar con eso también. Simplemente es dejar el verbo quieto como es. I didn't. Miren esto, estoy utilizando acá varios verbos irregulares. Yo no fui, I didn't go. Yo no compré, I didn't buy. Yo no corté, I didn't cut. Yo no entendí, I didn't understand. Yo no vendí, I didn't sell. Yo no vine ayer, I didn't come yesterday. Si ven, el verbo no lo toco. ¿Es fácil o no es fácil? Y lo mismo para la pregunta, pues la estructura es igual. Este verbo es regular, quito la ed, no tiene por qué ir ahí. Pero si tomo un verbo irregular como go, pues solo es did you go? Did she go? Did they go? Y si pregunto, ¿no fuiste? Didn't you go? Didn't you go? Pues coloco en la negación aquí en el auxiliar didn't you go. O también lo puedo hacer did you not go. Cualquiera de las dos formas. Did you not go? ¿Acaso no fuiste? ¿Acaso no fuiste a la fiesta? Did you not go to a party? Es igual decir didn't you go to a party? ¡Tatán! Y tenemos el presente simple, el presente progresivo y el pasado simple. Compárenlos, miren las estructuras, preguntas, respuestas. Muy fácil. Espero que ya hayan quedado claros esos tiempos presentes. Ahora vamos con el pasado progresivo, el simple presente perfecto o el presente perfecto simple y el presente perfecto progresivo y los usos de cada uno y las expresiones que van con ellos y la negación y la afirmación y la interrogación de cada uno. Así que en el primero entonces las palabras clave van a ser mientras y al mismo tiempo, porque el uso del pasado progresivo es simplemente para hablar de cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo que otra cosa. No importa si esa cosa se llevó a cabo hasta el final o no. Es decir, una persona estaba haciendo una cosa y al mismo tiempo otra estaba haciendo otra. Por ejemplo, cuando tú me llamaste, en ese momento en el que tú me llamaste, yo estaba hablando por teléfono. Ese yo estaba hablando por teléfono es cuando va el
el pasado progresivo. ¿Y cómo se forma? Muy fácil. Primera cosa, como sabemos que los tiempos progresivos necesitan básicamente de qué verbo para que se puedan llevar a cabo. ¿Cuál es el verbo? To be. Si no hay verbo to be, no hay tiempo progresivo. Entonces lo primero es el verbo to be. Y segundo, necesito ing para que sea progresivo. Entonces es muy fácil. En el presente progresivo, pues utilizábamos el verbo to be en presente y el verbo con ing. Pues en el pasado progresivo, lo único que tenemos que hacer es cambiar el verbo to be de am, is, are por was y were y tenemos el tiempo pasado progresivo y estamos hablando de cosas que pasaban. Entonces si alguien me pregunta, te llamé ayer a las 10 y no me contestaste, ¿qué estabas haciendo? Ya estaba durmiendo. Muy fácil, ya estaba durmiendo. Pues tomo el sujeto, ya estaba durmiendo, I was sleeping. In that moment I was sleeping. In that moment puede ser, o at that moment, en ese momento, at that moment. Otra expresión que también puede ir aquí es when. Cuando tú me llamaste, when you called me, pero esa parte de when tiene que ir en pasado. Cuando tú me llamaste, when you called me, recuerden el pasado simple. When you called me, ahora sí, coma, yo estaba durmiendo, I was sleeping. O yo estaba trabajando, I was working. Entonces las formas simplemente van a ser was y were. En el presente simple de pronto era un poquito más difícil porque tenía el am. Am, is, are. Tenía tres formas en el presente simple de to be. Acá solamente tengo dos. Entonces si yo quiero decir tengo hambre, I'm hungry. Si yo tenía hambre, I was hungry. Él tenía hambre, he was hungry, she was hungry, it was hungry. Y teníamos hambre, we were hungry. Ellos tenían hambre, they were hungry. ¿Cuál es la estructura entonces para las afirmativas? Muy fácil. Deberían tener una tablita de todas estas estructuras. Sujeto, verbo to be en pasado, verbo principal más ing. Subject, be in past, principal verb plus ing. Y tengo entonces, yo, él, ella, eso estaba trabajando, yo estaba trabajando, él estaba trabajando, ella estaba trabajando, eso estaba trabajando. I was working, he was working, she was working, it was working. Para nosotros, ustedes y ellos y todo lo que represente. Recuerden que esto lo puede representar. Él puede ser el panadero, el doctor, mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mejor amigo, el profesor, un famoso, lo que sea. Y lo mismo pasa con she, y lo mismo pasa con it. Puede ser la mesa, la silla, el perro, el gato. I was working, he was working, she was working, he was working. Nosotros, los que puede ser mis hijos y yo. My children and I, se puede convertir en we. We were working. Ustedes, you were working. Ellos o ellas, they were working. Y esa es la estructura en la forma afirmativa. Ahora, en la negativa, para el presente progresivo, yo no estaba trabajando, él no estaba trabajando, ya no estaba trabajando, igual que teníamos en el presente que era isn't and aren't, pues aquí va a ser wasn't and weren't. Fíjense muy bien las personas con las que va. En los demás pasados ya no tenemos ese problema. Ese problema solamente está con YouTube. El resto recuerden que no cambian. Did para yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. We weren't working, you weren't working, they weren't working. Ahora en la interrogación, pues como habíamos dicho antes, para preguntar con to be, lo único que tengo que hacer es pasar el to be antes del sujeto, luego poner el verbo y tenemos la pregunta con to be. Sujeto, verbo to be, que en este caso es auxiliar. Fíjense que mantengo el mismo patrón de auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Auxiliar, en este caso to be ya no es el verbo principal, sino es un verbo auxiliar, porque el verbo principal es trabajar, es el que más me importa en este caso. Estaba yo trabajando, estaba él trabajando, estaba ella trabajando, que realmente en español nosotros decimos usted estaba trabajando, pero en inglés tengo que decir estaba usted trabajando, estabas tú trabajando, estaban ellos trabajando. Was I working? Was he working? Was she working? Was he working? Were you working? Were they working? Were we working? I forgot this. Remember the interrogation mark. Y tenemos el pasado progresivo. Recuerden, una acción que se llevaba al mismo tiempo de otra, no importa si se terminaba o no. Y las expresiones son mientras, al mismo tiempo, en ese momento, in that time, o una hora. Puede ser, a las 4:15 yo estaba cantando. A las 4:15 yo estaba leyendo. Oh, at 4:15 I was reading. Ahora el presente perfecto. Las expresiones que vamos a utilizar son just, que significa acabar de o recién tal cosa, yet, que es aún o todavía, never, nunca, ever, alguna vez o nunca para las negaciones, already, ya, so far, hasta ahora, hasta el momento, up to now, hasta ahora, hasta el momento, since,
desde, ojo, since, no digan since, que uno tiende a pronunciar esto como since, sense. Suena igualito que pecados. Pecados y esta es lo mismo. Pecados, S-I-N-S, sense, y esto, sense. For, durante, para, por, y recently son las expresiones que utilizo para el presente perfecto. Usos del presente perfecto para hablar de cosas que ocurrieron en algún momento del pasado, pero no digo cuándo. Por ejemplo, yo he hecho muchas cosas, no dije en qué momento del pasado. I've done many things. I have done many things. Los científicos descubrieron la cura para el cáncer. Scientists have discovered the cure for cancer. Pero no he dicho cuándo. Si dijera cuándo, tendría que utilizar ¿qué tiempo? Algo que ocurrió en el pasado y digo cuándo. Pasado simple. Scientists discovered the cure for cancer last night. Será una noticia muy rara, pero es una posibilidad. Otro uso del presente perfecto es para hablar de cosas que comenzaron en el pasado y continúan ocurriendo en el presente. Por ejemplo, he subido videos para YouTube durante un año. I have uploaded, estoy utilizando el presente perfecto. I have uploaded videos for YouTube for 1 year. For 1 year, durante un año. Empezó en el pasado y lo sigo haciendo. Y otro uso de ese, pues en preguntas sobre todo, es para preguntarle a alguien si alguna vez ha hecho alguna cosa. Entonces vamos a ver, la forma sería simplemente el sujeto obviamente, el have y el has, dependiendo, aquí lo tenemos, y siempre después debe ir el pasado participio, que recuerden es la tercera columna. A ese le vamos a llamar, a ver, a la forma base del verbo work, cook, dance, le vamos a llamar B1, verbo 1. A las que van en pasado, como went, worked, wrote, drove, le vamos a llamar V2, verbo 2. Y a las, esto para futuros videos, ¿ok? Y a estas, que son la terminación ado, ido, cantado, comido, pues le vamos a llamar V3, verbo 3. Y le vamos a llamar verbo 4 a ing. Esto para hacer fórmulas para que sea mucho más práctico y mucho más rápido llegar a la estructura de una oración. Podríamos decir con eso que el presente perfecto se forma con have or has plus V3 plus complement. Esa podría ser una fórmula más fácil. Y la forma base entonces para este tiempo pues va a ser sujeto, auxiliar have or has y el verbo en la tercera, o el verbo de la tercera columna o el verbo en pasado participio. Estas palabras entonces las meteremos de acuerdo a la necesidad que tengamos. He hecho, I have done. He ido, I have gone. Ojo, no cometan el error de pronto de decir I have wrote. He escuchado a mucha gente decir cosas así, I have wrote. Eso quedaría porque estoy utilizando los de la segunda columna o estoy utilizando verb to. No puedo hacer eso. Me quedaría algo como yo escribí. Yo escribí, tú has escribí, él escribió. No, él ha escrito, ella ha escrito. Para que me quede ese escrito, cantado, comido. Vean que escrito es un verbo irregular precisamente en español. Porque todos van a ser ado, oído, pero ahí yo no digo escribido, digo es escrito. Entonces, por eso también es un verbo irregular, lo es irregular. Es irregular en español y también es irregular en inglés. Entonces, esto no. Tiene que después de esto, como esto es haber, después de haber siempre es haber comido, haber bailado, haber soñado, haber dicho, haber cantado, haber dicido, haber bendecido, haber imprimido, haber visto. Yo he hecho, ustedes han hecho, ellos han hecho, nosotros hemos hecho. Él o ella o eso ha hecho, ido, trabajado. Fácil. I have done, you have done, we have done. Oh, I have gone, you have gone. Oh, he has gone, she has gone, it has gone. Ahora estas palabras que están aquí, ¿para qué las utilizo? El just, pues simplemente, si no quiero decir yo he hecho, sino yo he acabado de hacer, o apenas hice, o acabo de hacer. Ojo, la expresión acabar de hacer es have just done. Entonces, acabo de hacer la tarea. I have just done my
homework. Acabo de hacer mi tarea. I have just done my homework. Si quiero decir nunca he hecho mi tarea, pues I have never done my homework. Si yo quiero decir yo ya hice mi tarea, I have, adivinen dónde va el already. I have already done my homework. Ahora, si quiero decir, si quiero utilizar el since o si quiero utilizar el for, he hecho mi tarea durante 3 horas. I have done my homework for 3 hours, for 5 years, for 5 minutes, for 10 minutes. I have done, aunque realmente ahí se utilizaría más este tiempo. Realmente no digo he hecho mi tarea por 3. De pronto he trabajado aquí durante 3 años. I have worked here for 3 years. Es así. Pero la de estado haciendo la de hacer la tarea sí sería más como acá. He estado haciendo mi tarea durante 5 horas, durante 3 horas. Ya les hablo del uso de este. Pero bueno, por ahora entonces, ¿cuándo debo utilizarlas? ¿Cuándo debo utilizar estas expresiones que están acá? De acuerdo a este tiempo que es el presente perfecto. Ok, pasemos a la negación y ya seguimos con esto. En las negaciones, la estructura es simplemente el sujeto, subject, más el auxiliar have, más have or has, más la negación not, que siempre voy a hacer la contracción. Entonces, yo no he trabajado, tú no has trabajado, él no ha trabajado, pues I haven't worked, we haven't worked, they haven't worked, you haven't worked. Yo no he trabajado, nosotros no hemos trabajado, simplemente ellos no han trabajado o no han trabajado y ustedes no han trabajado. Pero para esta, pues ya sabemos que es she, ¿cuál otro? He and it. Ella no ha cambiado, él no ha cambiado, eso no ha cambiado. Aquí tenemos todos los verbos. ¿Qué columna es esta? ¿Verbo 1, verbo 2 o verbo 3? ¿Y cómo se le llaman a los verbos que están así en esta forma? Columna de verbo 3, V3, verb 3. Y a esto se le llama past participle, pasado participio. Que en español son ¿cuáles? Los terminados en ¿qué? En ado, ido, para los regulares. Para los irregulares muchos terminan en to, escrito, visto. Otros en cho, dicho. Bueno, otros no, solamente recuerdo ese ahora. Para ahora el uso de pronto de yet, que lo teníamos acá, y el uso de ever. Esos son muy comunes utilizarlos para pregunta y para negación. Para pregunta y negación. Los demás sí pueden ser para afirmaciones. Pero eso es para pregunta y negación. Entonces, alguna vez has, ya pasamos acá, pero por ahora quedémonos en yet, que es para la negación. Entonces, no he trabajado todavía. I haven't worked yet. No lo he visto todavía. I haven't seen it. O sea, traduciría algo como yo he no visto lo aún. Eso nos complica un poco la cosa cuando no entendemos esas estructuras tan diferentes para nosotros en el español. Yo he no visto lo aún, así sería como se diría en inglés. I haven't seen it yet. Pues si no me lo quiero aprender de esa manera, comparándolo con el español, simplemente es repitiendo en el inglés. Yo no lo he visto aún, tú no lo has visto aún, él no lo ha visto aún, no lo hemos visto aún. Entonces simplemente, yo no lo he visto aún, I haven't seen it yet. Tú no lo has visto aún, you haven't seen it yet. No lo hemos visto aún, we haven't seen it yet. Ellos no lo han visto aún, they haven't seen it yet. Ella no lo ha visto aún, she hasn't seen it yet. Él no lo ha visto aún, he hasn't seen it yet. Y eso no lo ha visto aún, it hasn't seen it yet. Si fuera con ever, ¿cómo negaría? Yo nunca lo he visto, tú nunca lo has visto, él nunca lo ha visto. Pues simplemente digo, I haven't, y aquí va el ever. I haven't ever, vamos a suponer que va ahí, I haven't ever, vamos a colocarlo, I haven't ever seen it. Ya desaparece el yet, obviamente. Yo nunca lo he visto, I haven't ever seen it. Tú nunca lo has visto, you haven't ever seen it. Ellos nunca lo han visto, they haven't ever seen it. Nosotros nunca lo hemos visto, we haven't ever seen it. Ella nunca lo ha visto, she hasn't ever seen it. Él nunca lo ha visto, he hasn't ever seen it. Y eso nunca lo ha visto, it hasn't ever seen it. Ahí, bueno, tenemos prácticamente la mayoría de estas. Cuando utilizaríamos already, ya les dije. So far, podría ir también al final.
Hasta ahora no lo he hecho. I haven't done it so far. No lo he hecho desde octubre. I haven't done it. I haven't done it since October. No lo he hecho hasta ahora. I haven't done it up to now. No lo he hecho durante 5 meses. La tarea no la he hecho durante 5 meses. No estarás pensando mal. Y para las preguntas, pues la estructura es simplemente, siempre acuérdense cómo era la estructura básica de la pregunta. Recuerden que iba primero en la pregunta. ¿Qué es lo primero que va? Auxiliary. ¿Y cuál es el auxiliar en este caso? Have or has. Entonces tenemos que empezar por ese auxiliar. Have or has. Eso es lo primero en esa pregunta. Luego del auxiliar, ¿qué sigue? Auxiliary plus subject plus verb plus complement. Vamos a ver si lo tenemos acá. Have es auxiliary. You, he es subject. Worked es verb. Como se pueden dar cuenta, eso prácticamente se aplica a todos los tiempos, a todas las estructuras, seguir el mismo orden. Igual acá, miren, ¿qué es el was? ¿Qué es el were? Auxiliary, de nuevo. Auxiliary verb o auxiliary. ¿Qué son estos? Los pronombres personales que se pueden reemplazar por cualquier cosa a la que representan, excepto yo. Bueno, si digo mi nombre, será lo mismo. Entonces esto es subject y este working, ¿qué es? Verbo. ¿Ok? Lo mismo tenemos acá. Auxiliar, sujeto, verbo. Y lo mismo vamos a tener acá. Auxiliar, sujeto y verbo. No nos vamos a salir de ahí. Y si quiero hacer la pregunta, ¿cuándo estaba yo trabajando? Pues simplemente, en vez de decir estaba yo trabajando, pues digo, when was I working? ¿Estabas tú trabajando? Were you working? ¿Por qué estabas trabajando? Why? Entonces coloco acá, why? Why were you working? Igual que hicimos antes. ¿Por qué estabas trabajando? Why were you working? ¿Dónde estabas trabajando? Where were you working? ¿Dónde estaba ella trabajando? Where was she working? ¿Dónde estaba él trabajando? Where was he working? Aquí, si quiero preguntarle a alguien, ¿has trabajado? Have you worked? ¿Ha él trabajado? Has he worked? ¿Ha ella trabajado? Has she worked? Y si quiero preguntar, ¿por qué has trabajado? Why have you worked? ¿Dónde has trabajado? Where have you worked? ¿Dónde estabas trabajando? ¿Cómo era? Where were you working? Es muy fácil, ¿verdad? Ahora aquí vamos a utilizar un poquito de estas expresiones. Si quiero decir, ¿alguna vez has trabajado? ¿Alguna vez has trabajado en tal cosa? Have you? ¿Y dónde era que iba? Acá en medio del auxiliar y el verbo principal, la expresión ever, que traduciría para nosotros como alguna vez o nunca, dependiendo del contexto. En pregunta va a ser alguna vez. En negación va a traducirnos nunca. Eso es lo que pasa con el ever, que a veces se presta para confusión. Entonces, ¿alguna vez has trabajado? Have you ever worked? ¿Alguna vez has hecho eso? Have you ever done? Que está por aquí en alguna parte. Have you ever done that? ¿Alguna vez has ido a una fiesta loca? Have you ever gone to a wild party? Have you ever gone to a wild party? Es una pregunta muy típica, que es una estructura muy típica para el famoso juego de la verdad y se atreve. Entonces, ¿alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez? Piensen ustedes en esa posible frase que le harían a una persona para ponerla en una situación comprometedora. Have you ever, ¿qué? ¿Alguna vez qué? Have you ever trabajado, comprado, aprendido, llegado, oído, visto, estado, dicho, dicho o hecho? ¿Alguna vez has aprendido a tocar un instrumento? Have you ever learned to play an instrument or to play a musical instrument? ¿Alguna vez has visto un arco iris? Have you ever, recuerden, lo tenía por acá. Have you ever seen the rainbow? Pronunciación de estas: worked, bought, learned, come, gone, seen, been, said, told, done. Recuerden esta, he se puede reemplazar por your friend, it por el gato, the cat,
she por your boss, your wife por she, your husband por he. Y tenemos el presente perfecto, simplificado. Ahora, el presente perfecto progresivo, pues es prácticamente lo mismo que esto, pero en vez de decir he hecho, digo he estado haciendo. Entonces, para que lo pueda decir así, ya sabemos, tenía que ir el have, has, él ha estado o ella ha estado. Aquí está estado, el verbo be. ¿Qué número de verbo sería este? Been. Verbo 3, recuerden que nos estamos metiendo solo con verbo 3, por lo menos en estas dos columnas, verbo 3. En esta nos metimos con verbo 4, ing, de acuerdo a lo que dijimos acá. Entonces tengo que tener el have o el has, tengo que tener el been, tengo que tener el infinitivo más el ing. Aquí está entonces esa estructura. Ha estado, ¿quién? ¿Quién acá? ¿Cuáles son los pronombres que van con has? ¿Recuerdan? Sin mirar. He, she, it. ¿Y cuáles son los que van con have? I, we, you, they. Entonces, él ha estado haciendo, ella estaba haciendo, eso estaba haciendo, yo he estado haciendo, nosotros hemos estado haciendo, o simplemente hemos estado haciendo, ustedes han estado haciendo, han estado haciendo. I have been making. ¿He estado haciendo qué? De una vez voy a utilizar una palabra, una expresión idiomática mejor. Haciendo progreso es he estado progresando, he estado mejorando. Entonces, he estado mejorando en mi inglés. I have been making progress on my English or with my English. I've been making, recuerden, esto se puede abreviar simplemente quitando esto acá, dejando la S y quitando esto acá y dejando que es más común de hecho al hablar. I've been making, she's been making, ok, recuerden esto. Y acá ustedes dirán, pero acá uno se confunde con el verbo to be porque uno puede creer que es is. No hay forma de que te confundas porque este verbo que va acá, después de ese, no va a estar en ing, sino en verbo 3, ado, ido. Entonces ahí no hay forma de que yo me pueda confundir. La estructura es, él ha estado progresando. He's been making progress. Si no, él ha estado trabajando, comiendo, cantando, jugando, bailando, viajando. He's been traveling, cooking, dancing, working, learning, studying. No hay problema con el verbo que sigue porque es simplemente ing, no tengo que tener en cuenta eso. Y con este pues siempre va a ser been. Realmente este tiempo es muy fácil, realmente todos lo son. Es simplemente si tienes algún problema devolverte un poco o ir al video que dice aprende todos los tiempos verbales en 10 minutos, que es más o menos como esto, solo que acá está un poco más específico. Tenemos entonces la estructura, ahora las expresiones. ¿Cuáles son las expresiones que utilizamos para ese tiempo? Durante todo el día o todo el día, por cuánto tiempo, desde, por. Volvemos a utilizar desde y el por. Recuerden, desde, tengo que decir ese momento en particular en el pasado. Tengo que decir desde octubre, desde marzo, desde el lunes, desde anoche, since last night, since yesterday, since last October, since December. En cambio, for va con un número. For 2 years, por 2 horas, por 2 años, por 3 horas, por 5 minutos, for 5 minutes. Esa es la diferencia entre el since y el for, nada más. Y acá pues exactamente lo mismo. Entonces, all day, ¿por qué todo el día? Porque es algo que ha comenzado en el pasado y lo sigo haciendo ahorita y probablemente siga haciéndolo después. Ese es más o menos el uso y lo he estado haciendo repetidamente. He estado trabajando todo el día, he estado haciendo la tarea, he estado cocinando, he estado jugando, he estado llamando, he estado yendo varias veces. I have been going there many times. I have been going there frequently. Frequently también es otra palabra que se utilizaría de pronto acá. Frequently. He estado haciéndolo frecuentemente, he estado escribiéndolo frecuentemente, he estado diciéndolo frecuentemente, he estado repitiéndolo frecuentemente, he estado repitiéndolo todo el día. I have been repeating it all day. I have been repeating it the whole day. Lo he estado repitiendo durante todos mis videos. I have been repeating it during all my videos, in all my videos. That you can use Spanish to learn English. He estado repitiendo durante todos mis videos que puedes utilizar el español para aprender el inglés.
Y la negación, pues exactamente lo mismo que acá, lo único que tengo que hacer es negar el auxiliar. Y tengo, antes tenía, he estado progresando, no he estado progresando, pues simplemente I haven't been making progress. I haven't been making progress. You haven't been making progress. He hasn't been making progress. She hasn't been making progress. They haven't been making progress. Y en la pregunta, pues igual que teníamos antes. ¿Qué sería have y has? Auxiliary. ¿Qué es I, you, we, they, he, she, it? Subject. ¿Qué es been, coming, been, cleaning, been, going? Pues todo eso hace parte del verbo. Y tengo 3 estructuras más y estoy avanzando ya en un año de estudio del inglés con estos tiempos. A ti que llegaste hasta acá te felicito porque sé que fue un video muy largo y de pronto en algún momento sentiste ganas de parar. Pero te felicito porque con esto que has aprendido acá, yo sé que tu gramática está mucho más sólida, que tienes mucha más seguridad para armar oraciones. Y recuerda sobre todo que viene una segunda parte de esto porque aún nos falta ahondar más en este tema. De todo modo, las bases claras ya las tienes, así que te espero para el próximo video. Thank you very much for being with me. Subscribe, share with your friends, and give it a like. Remember to do that. Recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden compartir con la gente que conozcan ustedes que también está aprendiendo inglés y que estos videos les puedan servir muchísimo, así como les están sirviendo a ustedes. Thank you. Bye bye. Yo ya había arreglado la casa. Para cuando ella llegó, yo había hecho la comida. ¿Aló?